Este trabajo lo realizamos los compañeros de la Escuela Judicial con sede Asunción, primer ciclo, en la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional a cargo del profesor Dr. Rubén Galeano. En dicho trabajo analizamos los votos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020. Donde la Contraloría General de la República recurre ante la máxima instancia jurisdiccional, que es la excelentísima Corte Suprema de Justicia, a promover acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones dictadas en instancias inferiores, en el expediente caratulado Amparo Constitucional, promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República y también contra la acordada 1005 del año 2015 de la Corte Suprema de Justicia. La ministra Carolina Yáñez expone que estamos en un Estado republicano y democrático. Por tanto, todas las autoridades están supeditadas a rendir cuenta de su gestión. Es por eso que la declaración jurada de bienes y rentas, que conjuntamente con la rendición de cuentas constituye la herramienta democrática por excelencia para manejar el mal manejo y la corrupción dentro del Estado paraguayo. Al analizar el voto de la ministra Carolina Yáñez, analizamos la parte sustancial de este voto y se observa que el representante de la Contraloría General de la República impugna la sentencia definitiva número 24 del 8 de mayo del año 2018 y su aclaratoria, como así también la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 1005 del año 2015, que la Contraloría General de la República esgrime como agravios la arbitrariedad de las sentencias al admitir el amparo como vía para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y de la declaración jurada de bienes y rentas. Es una manifestación expresa, obligatoria y periódica a accesibilidad a esta información pública. Surge de su propia esencia. Al ser una información proveniente de un funcionario público y registrada en una fuente pública, por tanto, ya adquirió un estado público. Es lo que refiere la ministra Carolina Yáñez. Entonces podemos decir que es obvio que no requerirían autorización del declarante ni del juez para acceder a ellas. Con respecto a la acordada número 1005 del año 2015, se observa que la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, la ha reglamentado. Por tanto, la ministra Carolina Yáñez expresa en su voto que por todas estas consideraciones fácticas y jurídicas corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra las resoluciones y acordadas referidas, estableciendo la imposición de las costas en el orden causado. Es el voto de la ministra Carolina Yáñez. Dando inicio al análisis del acuerdo y sentencia número 111 sobre acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, pasaré a analizar el voto del doctor Alberto Martínez Simón. Para el doctor Martínez Simón, el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental y basa su argumento en lo expresado por el artículo 28 de nuestra Constitución. Manifiesta además que el mencionado derecho se encuentra reconocido a nivel internacional por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 y a nivel interamericano por el Pacto San José de Costa Rica en su artículo 13. Analizando la fundamentación esgrimida por la Contraloría en la acción de inconstitucionalidad, el doctor Martínez Simón manifiesta que existe un error
conceptual grave de parte de la entidad mencionada, al calificar a las declaraciones juradas como patrimonio documental, debido a que las declaraciones juradas no constituyen un patrimonio documental privado de las personas, las cuales sí están protegidas por nuestra Carta Magna, sino que se trata de declaraciones que sobre sus bienes y rentas lo realizan personas que ocupan cargos públicos y sobre los cuales existe un interés legítimo de la ciudadanía porque se trata de personas que administran bienes públicos. Sostiene además que la Contraloría es una fuente pública y que los datos consignados en esa dependencia son informaciones públicas, pues así las define la Ley 5282 y por tanto son de acceso libre para todos. En consecuencia, a criterio del magistrado, lo expresado por la Contraloría son meras excusas disfrazadas de fundamentos para no otorgar la información peticionada. Por lo tanto, según su parecer, los fallos atacados de inconstitucionales no son tales, por lo que no corresponde la acción solicitada. En cuanto a la acordada, el magistrado sostuvo que la Corte reglamentó la manera de procesar los pedidos de acceso a la información pública a través de la acordada 1005, a fin de establecer parámetros para los procesos judiciales, que son una manifestación más del derecho a peticionar a las autoridades establecidas en el artículo 40 de nuestra Constitución, debido a que la Ley 5282 omitió establecer el procedimiento mediante el cual se deben tramitar las acciones judiciales en caso de denegación expresa o tácita, como en este caso, y también teniendo en cuenta que los derechos de los ciudadanos no pueden dejar de ser efectivizados ni aún ante la falta de una norma que los reglamente. Por lo que a su criterio, el derecho a recibir información, aún así no estuviera reglamentado de ninguna forma, se debería abrir el camino y sortear los obstáculos de modo a efectivizar el derecho. Alega además que para este tipo de conflictos corresponde recurrir a la vía del amparo, cuando sin razón alguna le es negada información a un ciudadano y no exista otra vía procesal. Además, están en juego los derechos legales y constitucionales desconocidos a un particular, como surge en este caso, siendo que nuestra Carta Magna en su artículo 28 contempla dicho derecho y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconoce como un derecho humano fundamental. Con base en todo lo expuesto, el doctor Martínez Simón concluye que tanto la acordada 1005, al igual que las demás resoluciones atacadas, no son inconstitucionales porque no violan ningún precepto constitucional ni tienen un fundamento arbitrario. Igualmente, afirma que no corresponde que la Corte reexamine casos ya debatidos en otras instancias, cuando no se observan normas o preceptos legales que transgredan la Constitución, puesto que la acción de inconstitucionalidad no debe ser usada como una tercera instancia. En ese orden de cosas, vota por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad y condena en costas en el orden causado. Personalmente considero que el voto del doctor Martínez Simón estuvo sólidamente fundamentado, basando sus argumentos en el marco legal nacional y en los convenios y pactos internacionales e interamericanos ratificados por nuestro país. Las normativas internacionales e interamericanas citadas como base para el sustento del argumento del ministro no solo consideran al derecho de acceso a la información como derecho positivo, sino que le dan el carácter de derecho humano fundamental. Por lo tanto, no puede dejar de atenderse, pues los derechos humanos imponen obligaciones particularmente a los estados y a los agentes de los mismos. En cuanto a las costas, considero que las mismas debieron ser impuestas a la perdidosa conforme al artículo 192 del Código Procesal Civil. Por todo lo demás, me adhiero a la opinión del señor ministro, pues considero que realizó un análisis íntegro de todos los marcos normativos vigentes en la materia, tanto nacional como internacional, reconociendo el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental de todas las personas y garantizando su efectivización siempre que se ajusten a derecho. Para comprender en detalle el voto expresado por el señor ministro Manuel de Jesús Ramírez Caña, es importante mencionar lo siguiente. Las partes demandantes de la Contraloría General de la República demandan sentencias judiciales que ordenan la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de funcionarios públicos, solicitada por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, ratificada por los juicios en primera y segunda instancia. La controversia en sí, la Contraloría General argumenta que las sentencias que exigen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas podrían vulnerar principios constitucionales. Las sentencias en cuestión ordenan la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de una lista de funcionarios públicos y el motivo de conflicto es determinar si estas sentencias son compatibles con la Constitución Nacional
y a su vez si reúnen los requisitos necesarios para considerarse la inconstitucionalidad de las mismas. La manifestación. El argumento esgrimido por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia se basa en la supremacía constitucional, el cual implica que todas las leyes, acciones gubernamentales deben adherirse a los principios constitucionales. Las sentencias que exigen la publicación están alineadas con la supremacía de la Constitución y refuerzan los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas, recordando la situación de dependencia que poseen los funcionarios públicos ante la sociedad. El artículo número 28 de nuestra Carta Magna garantiza el derecho de acceso a la información veraz, responsable y pública, que busca la transparencia en las gestiones administrativas de la cosa pública, que permite a los ciudadanos conocer el comportamiento patrimonial de los funcionarios públicos, su origen y su evolución, pues los mismos deben rendir cuentas a razón de su función, cual es la de administrar los bienes de la ciudadanía. El artículo número 566 del Código Procesal Civil define los criterios para declarar una resolución como inconstitucional, dejando claro que la sentencia mencionada no viola ni vulnera ningún precepto o principio constitucional, que al contrario da efectividad al derecho al acceso a la información por parte de la ciudadanía, ajustándose a un Estado republicano y de democracia, así como lo estipula nuestra Constitución. En referencia al argumento esgrimido por la parte accionante, la Contraloría General de la República, en lo concerniente a las resoluciones cuestionadas, son inconstitucionales por la falta de concurrencia de los presupuestos basados en los términos dispuestos en el artículo número 134 de la Constitución Nacional. Se debe de tener en cuenta que las mismas fueron refutadas en los fallos expuestos por los tribunales, agotando todas las instancias administrativas correspondientes. Por los argumentos ya mencionados, el ministro en cuestión da su voto por el rechazo de la inconstitucionalidad. Como opinión personal, según lo expuesto, concuerdo con el voto del señor ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia y baso mis fundamentos en los siguientes puntos. Se han agotado todas las vías procesales previas antes de recurrir al amparo. Considero que el amparo es una vía adecuada para resolver esta controversia, dado que la Contraloría General de la República se había negado a publicar la información, lo que constituía una posible violación del decreto de acceso a la información, violando así lo dispuesto en el artículo número 28 de la Constitución Nacional. Voto del magistrado Marcos Riera Unter. Después de un análisis sintáctico, resolvemos que, en resumen, la sentencia definitiva número 28 del 2018, así como su aclaratoria, también el acuerdo y sentencia número 30 del 2018, así también como su aclaratoria, fueron recurridas. Asimismo, la acordada 1005 del 2015 fue recurrida por inconstitucionalidad. La Contraloría de la República alega ser garante del patrimonio privado documental de las personas y bajo este concepto presenta la acción de inconstitucionalidad. El amparo fue solicitado por el señor Carlos Lescano, basándose en que la información es un derecho humano fundamental. El mismo se encuentra contemplado en el artículo 28 constitucional. Es así que el magistrado, haciendo caso a la 137 del mismo cuerpo legal, estableció claramente la supremacía de dicha norma, indicando ya desde ese momento el camino a que va a seguir su voto. Posterior a esto, sigue relatando este magistrado que hay varias cuestiones de tomarse en cuenta, pero podemos concluir que la acordada 1005
no viola ningún precepto constitucional. Esta magistratura expuso que ello no hace a derecho. Por tanto, si bien menciona que desde primera instancia en la presentación como en segunda instancia hubieron cuestiones que hicieron al fondo de la cuestión, como por ejemplo que la tercera instancia solicitada no es como tal, ya que la inconstitucionalidad no funciona como una tercera instancia. Es amplio dicho debate, pero se concluye en que las pretensiones del accionante no fueron encaminadas de la mejor manera. Es importante resaltar que el principio iura novit curiae, el juez conoce el derecho, hubiera sido importante y notable que le diera el trámite pertinente. Solo desde la lectura de la presentación en primera instancia es notable ver que el pedido solo se refería a algo en concreto, pero el magistrado, haciendo uso de su derecho a dictar sentencia, en la misma se extralimita, concurriendo así, faltando al derecho del principio de la congruencia, ya que en este caso la sentencia fue ultra petita, es decir, el juzgado tanto primera instancia como segunda instancia han resuelto más de lo solicitado. Por tanto, este magistrado concluye en rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida contra la acordada 1005 y hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad contra las sentencias anteriormente mencionadas. Pero es importante resaltar que una vez que hacer lugar parcialmente, esto declara la nulidad del pronunciamiento. Como alumno coincido plenamente en dicha sentencia y dicho razonamiento. Solamente una observación: los votos de la magistrada Valentina Núñez y Carolina Yares fueron muchos más cortos y concisos, que de repente fue lo que ayudó a esta presentación a que salga de esta manera. Primeramente, nos abocaremos en la acción promovida por la Contraloría General de la República, que pretende encontrar un vicio procesal en el procedimiento aplicado y la cual es fundamento en una acordada de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, considera que es inconstitucional en el entendimiento del procedimiento utilizado, no ha sido regulado por ley y que dicha acordada constituye una extralimitación en la facultad de la Corte Suprema de Justicia. Ahora nos adentramos a la postura del ministro, basada en la supuesta fundamentación en una acordada inconstitucional. Es inadmisible porque no se ha puesto la excepción de inconstitucionalidad y por la inexistencia de la supuesta arbitrariedad, ya que las mismas contienen una argumentación razonable que no se puede convertir en arbitraria. Considera que las sentencias impugnadas se hallan ajustadas a derecho por haberse producido la derogación del recaudo de la autoridad judicial por la ley 5272/14. Pero aún si no fuese, los errores de juzgamiento no toman a la sentencia como inconstitucional, siempre que contengan una fundamentación razonable basada en los hechos y derechos. A mayor abundamiento, los fundamentos de acción de inconstitucionalidad contra las decisiones de primera y segunda instancia son los mismos expuestos en el proceso que concluyera con esta última, debiendo recordarse que la Corte Suprema de Justicia no es en materia constitucional órgano jurisdiccional de tercera instancia que pueda revisar los fundamentos de los fallos. La acción de la acordada fue rechazada porque no se ha puesto la excepción de inconstitucionalidad, única vía de impugnación por las partes de los cuerpos normativos, y la misma no convierte a la acción de acceso a la información pública en una acción de dicha acordada no hace sino desarrollar
los parámetros establecidos en la Ley 5282/14 de acceso a la información pública, sin que los términos contraríen en absoluto a dicha ley ni a los convenios internacionales citados. No hay, por lo tanto, vulneración de orden de prelación de los cuerpos normativos. Desde mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con el señor ministro. Comparto plenamente su postura. Considero que las declaraciones juradas de los funcionarios son informaciones proporcionadas por los mismos para su uso en fuentes públicas y por ello los datos expresados en ellas revisten de carácter público. Además, que no existe una prohibición legal para divulgar informaciones conforme a lo establecido en el artículo 35 del decreto 4065/15 que reglamenta la ley 5282/14. Es así que el argumento de la Contraloría General de la República equivaldría a decir que no hay ley. Una garantía constitucional no puede ser ejercida cuando que tanto el Estado como Poder Judicial están al servicio de esas garantías, incluida la Contraloría, pues busca un pretexto procesal, no es más que una excusa vestida de fundamento. Buenas, mi nombre es Juana Rodríguez. El voto que a mí me corresponde analizar es el voto de la magistrada María Mercedes Guillermini, la cual fue la última en el orden de votación según sorteo realizado para la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Pues bien, la magistrada primeramente ha realizado el enfoque del inicio al estudio de la posible inconstitucionalidad de la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015, que ha arreglado el procedimiento judicializado de requerimiento de información pública, ya que esta también ha sido impugnada en la presente acción. La magistrada inicia diciendo al respecto que la vía correcta para promover una solicitud de información pública denegada por la institución correspondiente es el amparo constitucional. La acordada 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015 dispuso tal procedimiento en virtud de que la ley número 5282/2014 del libre acceso del ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental se ha omitido establecer el procedimiento para este tipo de situaciones. La magistrada ha mencionado además en su voto que la Contraloría General de la República tácitamente ha consentido la vía utilizada en la tramitación y resolución del objeto del juicio originado por la solicitud de información denegada por la Contraloría del señor Juan Carlos Lescano, ya que la misma institución, en el momento procesal oportuno, no hizo parte de la controversia de la vía que se estaba tramitando. Es decir, en primera instancia, no opuso la correspondiente excepción de inconstitucionalidad contra la norma que iba a ser utilizada. Recién en la acción de inconstitucionalidad se reabrió contra el trámite utilizado en primera instancia, por lo que consideró inoficioso el estudio de la inconstitucionalidad de la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015, ya que ésta solo regula la vía y forma de tramitación judicial de pedido de información pública cuando ésta es denegada. Asimismo, en otro punto, la magistrada se refiere al carácter residual de la acción de amparo, es decir, que la misma solo es la vía cuando no existe un medio adecuado capaz de satisfacer los derechos constitucionales que se ven lesionados conforme lo estipula el artículo 134 de la Constitución Nacional. Es importante aclarar que el derecho lesionado es el derecho a la información, derecho considerado fundamental y garantizado por nuestra Constitución Nacional. La magistrada Guillermini menciona que el derecho a saber es un derecho primario para promover la democracia y asegurar el respeto a todos los derechos humanos. En cuanto a la supuesta inconstitucionalidad de la sentencia definitiva número 24 de fecha 8 de mayo de 2018 y su aclaratoria, además del acuerdo de sentencia que confirmó la citada resolución, la magistrada trae a colación la doctrina del constitucionalista Pedro Sagüez, en el cual él mismo hace una conceptualización o delimitación de lo que se podría considerar a un fallo arbitrario. Amén de esto, la doctora Guillermini menciona que un fallo es arbitrario cuando carece de fundamento o existe incongruencia en su fundamento, situación que no se ha dado en las resoluciones impugnadas, puesto que las mismas han sido resueltas conforme a las normas prescriptas, tales como la Ley 5282/14 y la Ley 1682/2021. Asimismo, menciona que los datos insertos en las declaraciones juradas son datos públicos, los cuales están autorizados por los otorgantes de dichos datos para su acceso en caso de que alguien requiera dichos datos. Lo que sí mencionó la magistrada con relación a las resoluciones impugnadas es que faltó que el juez inferior realice una determinación de hasta qué datos se pueden acceder en una solicitud de información pública, es decir, limitar el acceso hasta un punto de dichos datos, y la misma resolvió que no existe inconstitucionalidad
concordando en este sentido con los demás votos de la presente resolución. Conforme a lo resuelto por la magistrada, coincido totalmente con la misma, pues está realizado primeramente un recuento de las normas a ser tenidas en cuenta al momento de formular su voto. Además que la misma ha traído a colación doctrina del constitucionalista Pedro Sagüez y del doctor Mendonca, ambos reconocidos constitucionalistas, para complementar su decisión, y de ese modo también ha traído al análisis jurisprudencia extranjera para reforzar su convicción. Asimismo, a los efectos de concluir con el presente análisis del acuerdo de sentencia número 111 de fecha 11 de junio de 2020, dictada en el expediente caratulado acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, cada uno de los integrantes de este grupo ha realizado un análisis pormenorizado y resumen de los votos de los integrantes de la Sala Constitucional, llegando a la conclusión de que se ha realizado un correcto análisis de las normas aplicadas, tales como la Ley número 5.282/14, la Ley 1.682/2002, la propia Constitución Nacional y las demás leyes tenidas en cuenta. Por lo que este grupo está conforme con la decisión tomada por la Sala Constitucional de rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, pues se ha comprobado que no existe inconstitucionalidad alguna. Primeramente contra la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015, pues los magistrados y ministros han mencionado que la misma solo regla que el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando existe denegación de una entidad pública a una solicitud de información debe ser el amparo constitucional. Además mencionaron que la propia Contraloría ha consentido la norma a ser utilizada al no poner la excepción de inconstitucionalidad en el momento oportuno. Además se ha analizado que no existe inconstitucionalidad en las resoluciones impugnadas, pues están resueltos los solicitados por el señor Juan Carlos Lescano por considerar la que corresponde en derecho, ya que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos entran en la esfera de la Ley número 5.282/14, es decir, que las mismas son del libre acceso a la ciudadanía en general. A fin de complementar esta conclusión, es necesario traer a colación lo que han mencionado algunos de los magistrados que analizaron la presente acción con respecto a que el inferior debió determinar hasta qué punto se puede acceder a los datos de los parientes de los funcionarios públicos, a los efectos de no sobrepasar el derecho a la intimidad de las personas. Y conforme a lo mencionado anteriormente, todos los integrantes del grupo estamos de acuerdo con los fundamentos vertidos en la resolución analizada y de este modo finalizamos la presente exposición.